Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el teorema de Grassmann, o también conocido como teorema de la dimensionalidad de los subespacios vectoriales. Vimos en el capítulo de subespacios vectoriales que una de las últimas operaciones que podíamos hacer con estos conjuntos o subconjuntos era la de sumarlos. Y vimos que eso pues, nos otorgaba una serie de ventajas a la hora de descomponer un vector como suma de elementos que pertenecen a sendos subespacios vectoriales, los que queramos poner. Entonces, este teorema lo que nos va a relacionar es la dimensión de los subespacios individualmente con la dimensión del espacio vectorial suma de subespacios. Voy a poner el resultado de este teorema, que es este de aquí, donde si f y g son subespacios de otro espacio vectorial más general, pues la dimensión del subespacio suma f más g es igual a la dimensión de f más la dimensión de g menos la dimensión de la intersección de f con g, o sea, del subespacio intersección. Así que, ¿cuál es la motivación de encontrar este teorema? Pues vamos a poner un dibujo que usamos en el capítulo de subespacios vectoriales para poder entender esto. Aquí nos encontramos un espacio vectorial R3 y dos subespacios vectoriales que son planos, uno F y otro G, y ambos interseccionan en una recta que es el subespacio vectorial F intersección G. Y nosotros en el capítulo de bases de un espacio vectorial ya vimos este teorema o este lema, que es que la dimensión de un espacio vectorial es igual al cardinal de un conjunto que sea base de dicho espacio. Entonces la primera duda que nos puede surgir es si la dimensión del subespacio suma, de alguna manera entendiendo esto de aquí como un operador, el operador dimensión, nos gustaría saber si es lineal, o sea, si la dimensión de f más g es igual a la dimensión de f más la dimensión de g. Aquí, pues como ya os he hecho el spoiler poniendo el resultado del teorema, pues vemos que no. Pero claro, esta es la duda que al principio, cuando se empezó a ver todo esto, pues le surgió a los que estudiaron toda esta matemática. Entonces, lo que podemos ver es que esto no puede ser cierto, o sea, esto tiene que ser distinto, la dimensión del subespacio suma de la suma de las dimensiones de los espacios vectoriales o subespacios por separado. La dimensión del subespacio F es un plano, por lo tanto tiene dimensión 2, y la dimensión del subespacio G, que también es otro plano, y entonces tiene dimensión 2, su suma nos da que todo esto tiene dimensión 4, pues vemos que efectivamente no nos cuadran las cuentas porque estaríamos excediendo la dimensión del espacio vectorial que contiene tanto a f como a g. Así que en esencia la solución a este problema de cómo se aplica el operador dimensión cuando tenemos una suma de subespacios nos va a llevar al teorema de Grassmann. Bueno, pues vamos a comenzar la demostración. He borrado el teorema más que nada para que no nos distraiga y para que tampoco parezca que estamos sesgados a la hora de encontrar el teorema, porque pudiera parecer que al final pues conocer el resultado nos ayuda a tirar por un camino u otro según vayamos avanzando en el cálculo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es definir un par de subespacios de V, pues usando las letras que teníamos antes, pues vamos a definir el subespacio vectorial F contenido en V y vamos a definir la dimensión de este subespacio como la letra F. Luego vamos a definir el subespacio G contenido también en V y a la dimensión de G pues la vamos a llamar, igual que arriba, pues con la letra G minúscula. Y luego vamos a definir
que estos dos subespacios tienen intersección distinta del conjunto vacío, también contenida en V. Ya vimos en el capítulo de subespacios que pues tanto el subespacio suma como el subespacio intersección son subespacios. Y entonces a la dimensión del subespacio intersección pues vamos a llamarla con la letra I. Aquí no estamos diciendo nada más allá de que existen dos subespacios de V y que tienen intersección. Entonces, a continuación, vamos a definir una base de cada uno de estos subespacios. Por el lema que acabamos de ver aquí, de que la dimensión de un espacio vectorial es igual al cardinal de un conjunto que sea base de ese espacio, de espacio o subespacio, ¿de acuerdo? Porque ya sabéis que los subespacios vectoriales son espacios vectoriales. Entonces, esto significa que una base del subespacio F, pues tendrá que tener F elementos. Lo que pasa que vamos a hacer una cosa, porque como estos dos subespacios F y G tienen intersección, vamos a definir primero, para que se entienda mejor, una base del espacio vectorial intersección. Por lo tanto, tendremos que una base de F intersección con G tendrá que tener y elementos. Entonces, pues vamos a llamarles con la letra A. Pues tendremos A sub 1, A sub 2 y así hasta el elemento A sub I. Entonces, una vez tenemos esta base de la intersección, podemos usarla para definir las bases de F y de G. Pues podremos poner aquí A sub 1, A sub 2 y así hasta A sub I. Y luego completar esta base con elementos que sean linealmente independientes, obviamente, hasta completar la dimensión de F. Por lo tanto, a estos otros elementos, pues vamos a llamarlos U. Tendremos U sub 1, U sub 2 y así hasta el elemento U sub F menos I. ¿Por qué hasta el elemento U sub F menos I? Pues porque como tiene que haber F elementos, pues si aquí en los de la intersección su cardinal es I y en los que completamos el cardinal es F menos I, pues cuando sumamos I más F menos I, se nos cancelan las I's y nos queda que esto tiene cardinal F, ¿de acuerdo? Que es el que tiene que tener. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para el subespacio G. Vamos a definir una base de este subespacio y vamos a utilizar los elementos de la intersección y vamos a completar hasta la dimensión G con elementos linealmente independientes que pertenezcan a G. Porque, bueno, no lo he dicho antes, pero claro, o sea, estos U, desde U sub 1 hasta U sub F menos I, son elementos que pertenecen únicamente a F. Y ahora, estos que voy a poner aquí, para completar la base de G, vamos a llamarlos V, pues tendremos V1, V2 y así hasta la dimensión VG menos I, y estos elementos, los V, desde el V1 hasta el VG menos I, pertenecen únicamente a G. Aquí igual podéis comprobar que el cardinal, pues, de esta base, pues aquí tenemos I elementos y aquí tenemos G menos I elementos. Por lo tanto, el cardinal total pues será I más G menos I, se cancelan las I's y tenemos cardinal G. De todas formas, vamos a especificar aquí que lo que acabo de decir, que los U sub I pertenecen solo a F, aquí que los V sub I
pertenecen solo a G, y aquí que los A sub I pues pertenecen a los dos. A sub I pertenece a F y a G. Bueno, pues ahora vamos a definir un conjunto que sea generador del subespacio F más G. O sea, que F más G sea generado por la envolvente lineal de un conjunto que vamos a llamar S. Así que, ¿cómo vamos a definir este conjunto S? Nosotros lo que sabíamos es que si, pues, por ejemplo, llamamos al subespacio suma como U, donde este U es F más G, daos cuenta que no pongo V porque la suma de estos dos subespacios no tiene por qué alcanzar la dimensionalidad máxima del espacio vectorial que contiene a todos los subespacios, ¿de acuerdo? Esto se entiende pues porque, por ejemplo, imaginaos que tenemos R3, pues dos subespacios de R3 son el eje X y el eje Y. Esto, repito, también lo vimos en el capítulo de subespacios. Entonces, el subespacio suma de estos dos genera un plano, pero no genera el espacio completo. Puede que sí, pero no tiene por qué. Por eso distingo esta U de esta V. Entonces, esto lo que implicaba es que un vector de U podía ponerse como un vector de F, aunque bueno, aquí, claro, he llamado a unos cuantos elementos de la base como U. Bueno, olvidaos de momento cómo he definido las bases, prestad solo atención aquí, pero esto lo que nos dice es que un elemento del espacio vectorial suma se puede descomponerse como la suma de un vector de uno de los subespacios más la suma de otro vector de otro de los subespacios. Entonces, cuando nosotros pongamos aquí un vector de f que venga descrito en esta base, pues tendremos una combinación lineal de estos elementos. Y cuando pongamos aquí un vector de g, pues tendremos otra combinación lineal de estos elementos. Y eso nos daría un sistema generador. ¿Qué ocurre? Que como los elementos que están en la intersección, al ponerse dispuestos sumándose de esta manera, se van a duplicar, pues eso lo que ocasionaría es que este sistema fuera generador, o sea, digo, estos elementos A, esto ocasionaría que este sistema fuera generador, pero no base. Entonces, a nosotros lo que nos va a interesar es, primero, definir un conjunto generador del subespacio suma, pero más adelante nos va a interesar que este conjunto sea también base. Por lo tanto, para no repetir los elementos que están en la intersección, pues un conjunto que sea generador puede ser perfectamente este. O sea, los elementos que están en la intersección de f y de g, los elementos u sub i que solo pertenecen a f y los elementos v sub i que solo pertenecen a g. Esto de todas formas voy a recuperar el dibujo que teníamos antes para que se entienda mejor. Por ejemplo, aquí, a la hora de definir un conjunto que sea sistema generador del subespacio suma de estos dos subespacios, que ya vimos que en este caso sí que coincidía con el espacio de dimensión máxima, pero esto puede ser que no, pues aquí la intersección de estos dos es una recta, por lo tanto, solo podremos coger un elemento, o sea, un vector que pertenezca a esta recta, pues siempre y cuando mantengamos la dirección, o sea, que el vector esté contenido en la dirección de esta recta, podremos coger el que nos dé la gana, pues con menor o mayor módulo. Y también con un sentido u otro de los dos que puede tener, pero solo uno. Entonces ya habríamos escogido esta parte de aquí. Si ahora cogemos un vector que solo pertenezca a f, pues claro, como este vector de aquí pertenece a f porque pertenece a la intersección, pues al ser un plano solo nos queda como posibilidad coger uno más. Pues podemos coger este vector de aquí. Entonces ya habríamos escogido esta parte. Y luego, pues para coger un vector de g, igual como es un plano y hemos cogido uno de la intersección, pues solo podríamos coger
uno más, pues, por ejemplo, este. Y ya habíamos completado el conjunto que va a ser sistema generador. Aquí en este dibujo podéis ver que además este conjunto es linealmente independiente, por lo tanto es sistema generador y base. Lo que pasa que aquí nosotros vamos a tener que demostrar eso precisamente, que el conjunto S va a ser una base. ¿Por qué? Pues porque podríamos aplicar este teorema, el de que la dimensión de un espacio es igual al cardinal de un conjunto que sea base, y aquí lo que tenemos es que el cardinal de este conjunto, pues es aquí y elementos, aquí f menos i elementos, y aquí g menos i elementos. Entonces, al sumarlos todo, pues por ejemplo, se cancela esta i con esta otra i, pero ya aparecen f, g e i, que son las dimensiones de estos subespacios vectoriales por separados y además el de la intersección. De forma que ya pues habríamos relacionado la dimensión del subespacio suma con las dimensiones de los subespacios individuales que conforman este subespacio suma. Por lo tanto, vamos a partir de la ecuación de la independencia lineal, pues esto significará que si hacemos el sumatorio desde, pues por ejemplo, alfa igual a 1 hasta i, unos ciertos coeficientes, lambda sub alfa por los a sub alfa, le sumamos los elementos desde beta igual a 1 hasta f menos i de unos coeficientes mu sub beta por los u sub beta y luego otro sumatorio desde gamma igual a 1 hasta g menos i de unos coeficientes nu sub gamma por v sub gamma y todo esto igualado a cero y demostramos que todos los coeficientes de esta combinación lineal de elementos del conjunto S son cero, o sea, todos estos de aquí son cero, estos también y estos también, habremos demostrado que S es una base y podremos aplicar este teorema que nos dará como resultado el teorema de Grassmann. De hecho, voy a subirme esto de la independencia lineal del conjunto S por aquí arriba para dejar mi sitio para trabajar, porque es que si no, no me va a caber. Entonces, se dará la independencia lineal cuando todos los coeficientes que os he marcado pues sean igual a cero. Muy bien. Pues vamos a hacer ahora una cosa. Vamos a definir un vector que pertenezca a G. Entonces, a este vector le vamos a llamar V y pertenece a G de tal forma que V es igual a menos nu sub 1 por V sub 1 menos nu sub 2 por V sub 2 y así pues hasta el término, como pertenece a G, pues G menos I. Así que nu sub G menos I por V G menos I. Donde que no os confunda que nosotros hemos definido las bases en G con estos elementos de la intersección y aquí no aparecen, porque nosotros podríamos decir que sí que aparecen, lo que pasa es que los coeficientes que los van acompañando son cero. Igual que nosotros podemos definir un vector que pertenece a R3 como, pues, por ejemplo, alfa 1 E1 más alfa 2 E2 más alfa 3 E3 y si estos elementos son cero y por ejemplo este elemento es 3, pues esto será 3 E3. Así que no aparezcan algunos elementos de la base no significa nada, simplemente que eso, que a la hora de describir este vector, pues los coeficientes que acompañaban a esos vectores base, pues eran cero.
Y ahora lo que vamos a hacer es poner explícitamente toda esta suma de sumatorios, o lo que sería lo mismo la envolvente lineal del conjunto S. Lo pongo ya directamente pues, para no tardar tanto que nos alargue el vídeo, pero bueno, pues aquí podéis comprobar que está el primer sumatorio, este de aquí. Aquí podéis comprobar que está este segundo sumatorio y aquí el tercero, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo ahora puedo coger estos elementos del sumatorio, estos términos del sumatorio del tercero y cambiarles a todos el signo, siempre y cuando este signo de aquí, pues lo cambie también. O sea, pondré aquí un signo menos, abro paréntesis, aquí un signo menos, aquí, aquí y aquí también. Y entonces será como si no hubiera hecho nada. Cerramos aquí el paréntesis, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que resulta que esto de aquí es el vector v que nosotros hemos definido aquí. Así que en el siguiente cálculo vamos a hacer un copia-pega de todo esto y lo que vamos a tener es aquí restando a esta combinación lineal el vector v y esto entonces igualado a 0. Pero en vez de dejarlo así, podemos hacer otra cosa, podemos llevarnos el vector v al lado derecho del igual y entonces nos queda con signo positivo. O sea, toda esta combinación lineal igual a v. Entonces, ¿qué ha ocurrido al hacer esto? Bueno, pues que si os dais cuenta, lo que queda aquí es una combinación lineal de unos elementos que son base de f. Daos cuenta que están los términos a sub i, o sea, los a sub lo que sea hasta el iésimo, y los u sub i hasta el término f menos i. Y esos son los elementos de una base de f. Por lo tanto, deducimos que nuestro vector v, aparte de pertenecer a g, pertenece también a f. Porque aquí tenemos una combinación lineal de elementos de la base de f iguales a un vector. Y este vector nosotros lo habíamos definido como que pertenecía a g. Entonces, ¿a qué conclusión hemos llegado? Pues que si v pertenece a f y pertenece a g, pues entonces v pertenece a la intersección de f con g, porque están los dos. Entonces, vamos a llevarnos este resultado por aquí arriba y vamos a usarlo porque si v pertenece a la intersección de f y g, pues podemos describir v en una base de este subespacio intersección, o sea, como una combinación lineal de estos elementos A. Así que podemos poner que v será igual a un sumatorio, pues que por ejemplo irá desde j igual a 1 hasta i de alfa, unos coeficientes alfa sub j por los elementos de la base de f intersección g. Ya lo pongo explícitamente del tirón. Vale, y ahora hemos llegado a un punto muy interesante, porque resulta que tenemos dos formas de describir el vector v. Una en la base de la intersección y otra la que habíamos definido al principio, de que como v pertenecía a g, habíamos dicho que era esto. Pero lo que sí que podemos hacer es igualar ambas expresiones porque v es igual a v, por lo tanto tenemos esto de aquí. Y ahora podemos hacer otra cosa. Nos podemos llevar todos estos términos al lado izquierdo del igual y dejar un vector nulo aquí a la derecha. O sea, esto se queda tal cual y ahora
estos elementos de aquí, pues al irse al lado izquierdo, pues cambiarán el signo, por lo tanto los pongo con signo positivo, y esto se queda igualado a cero. ¿Y qué es lo que nos ha quedado ahora? Pues bueno, una combinación lineal de elementos A sub lo que sea y V sub lo que sea. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es un vector descrito en una base de G, que es la base que tiene o que la conforman todos estos elementos. Como lo tenemos igualado a cero, pues esto no es más que una ecuación de independencia lineal o de dependencia o de independencia lineal, pero que, como nosotros ya sabemos que estos elementos forman una base, son linealmente independientes. Por lo tanto, esta ecuación solo es cierta siempre y cuando todos los coeficientes que haya por aquí sean iguales a cero. Así que acabamos de demostrar que los alfa sub j y los nu sub gamma son iguales a cero. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que ya cojamos esta definición del vector v o esta definición de aquí, si todos los alfa sub j y todos los nu sub lo que sea son iguales a cero, pues v es el vector cero. Así que vamos a ponerlo por aquí. V no queda otra que sea el vector nulo. Y ahora con esta información, como nosotros también sabemos que V pertenece a F, podemos coger esta igualdad, la llevo por aquí abajo, y como V es cero, pues lo ponemos especificado aquí. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues resulta que aquí en el lado izquierdo del igual, lo que tenemos es un vector expresado en una base de F, que es la base que tiene como elementos los A sub lo que sea y los U sub lo que sea, porque aquí arriba, pues así lo habíamos definido. Entonces, esta ecuación, al estar igualada a cero, vuelve a ser una ecuación de dependencia o de independencia lineal. Como los elementos que están aquí conforman una base, solo se cumple que esto puede ser igual a cero si aquí los coeficientes que conforman este vector también son cero. Así que acabamos de demostrar que los coeficientes lambda sub lo que sea y mu sub lo que sea, pues en concreto eran los lambda sub alfa son iguales a los mu sub beta e iguales a cero todos ellos. Así que ya lo tenemos. Si hemos demostrado que los nu sub gamma y los lambda sub alfa y mu sub beta son todos iguales entre sí e iguales a cero, pues esto significa que en la ecuación de la dependencia o la independencia lineal que teníamos, todos estos términos son cero, por lo tanto, los elementos A sub alfa, U sub beta y V sub gamma son elementos linealmente independientes. Si son elementos linealmente independientes, significa que el conjunto S que habíamos definido, constituido por estos elementos, aparte de ser sistema generador del subespacio suma de F y de G, es una base. O sea, S se define como una base del subespacio F más G. Así que nada, voy a borrar todos estos cálculos, me quedo con esto último. Bueno, pues retomamos a un rato hacia atrás que os había señalado que el cardinal de este conjunto S, pues era, teníamos aquí y elementos, aquí los
U son F menos I elementos y aquí los V pues son G menos I elementos. De forma que el cardinal del conjunto S es I más F menos I más G menos I. O sea, se cancela esta I con esta y tenemos F más G menos I. Y ahora, como S es un conjunto que es base del subespacio F más G, pues el cardinal de S será el cardinal de una base de este espacio. Y como el cardinal de la base de un espacio o subespacio es igual a la dimensión de ese espacio, pues esto significa que esto es igual a la dimensión de F más G. Entonces, esto implica que la dimensión del subespacio suma de F más G es igual a F más G más I. Pero como F es la dimensión del subespacio F, G es la dimensión del subespacio G e I es la dimensión del subespacio intersección de F con G, pues aquí nos queda el siguiente teorema. Tenemos que la dimensión de F más G pues es la dimensión de F más la dimensión de G menos la dimensión del subespacio intersección de ambos. Y ya con esto, pues habríamos encontrado el teorema, que además veis que cuadra con el ejemplo que os había puesto al principio del capítulo de pues, un espacio vectorial R3 y dos subespacios de R3, F y G, que son planos que interseccionan en una recta. Pues aquí, si tenemos que la dimensión de F es 2 porque es un plano, la dimensión de G es 2 porque también es un plano, y la dimensión de la intersección es 1 porque es una recta, pues aquí tendríamos que la dimensión del subespacio suma, que justo en este ejemplo es el espacio total, R3, donde repito, esto podría no ser así, como máximo sería el espacio mayor que contiene a todos los subespacios, pero la suma de dos subespacios no tiene por qué ser el espacio vectorial de mayor dimensión que los contiene, ¿de acuerdo? Pero vemos que entonces aquí, pues esto sería la dimensión de R3, que es 3, la dimensión de F es 2, la dimensión de G es 2, menos la dimensión de la intersección, que es 1, pues tenemos 2 más 2, 4, menos 1, que es 3, y ya nos cuadran todos los cálculos. Bueno, pues una vez visto esto, ya para poner la guinda al capítulo, vamos a ver el caso particular en el que la suma de subespacios es suma directa, porque vamos a extraer una conclusión que va a ser súper interesante. Vale, aquí veis que he añadido un término a la izquierda, que es simplemente lo que os estaba diciendo, que la suma de estos dos subespacios no tiene por qué generar el espacio vectorial que contiene a todos, sino que puede quedarse en que genere un subespacio vectorial de V también. Entonces es nada más que esto para generalizar, que es que F más G es U, que es subespacio de V. Puede ser que U sea el mismo V, pero puede ser que no. Entonces vamos a imaginar que tenemos esta situación que pues voy a ejemplificar con este dibujo. Aquí lo que nos está diciendo pues es, tenemos un espacio vectorial R3, tenemos un subespacio F que es un plano
y un subespacio G que es una recta. Y además la intersección de ambos subespacios es el vector 0. Por lo tanto, si definimos U, que U en este caso sería V, sería R3, ¿vale? En este ejemplo. Pero vamos a dejarlo así para generalizar. Entonces, si decimos que U es el subespacio suma F más G y luego además que la intersección de F con G es el vector 0, pues vimos que a todo esto lo que le llamábamos era suma directa. O sea que entonces U es F suma directa y le ponemos un circulito al símbolo de la suma con G. Entonces, nosotros también sabemos, porque lo vimos en el capítulo de subespacios vectoriales, que el vector 0 es un subespacio trivial de todo espacio vectorial. O sea, tenemos que una base del espacio vectorial o subespacio vectorial 0, pues es el mismo, porque además tiene que ser así porque es el único elemento que conforma este subespacio. Así que aplicando este lema que nosotros tenemos, significa que el cardinal de una base del espacio 0, pues es el número de elementos que conforman esa base. En este caso, pues uno solo, por lo tanto, el cardinal es 1. Así que, si nosotros nos venimos a nuestro teorema, esto significa que, en este caso de aquí, la dimensión del espacio F más G, en este ejemplo, pues es R3, así que esto es igual a 3, la dimensión de F es 2, la dimensión de G es 1, y la dimensión de la intersección, que es el vector 0, pues como la dimensión de un espacio es igual al cardinal de una base, pues si tenemos que el cardinal de la base del espacio 0 es 1, significa que la dimensión del espacio 0 tendría que ser 1. Pero entonces, además aquí en este caso, esto es suma directa, que no se me olvide. Entonces aquí tenemos que 2 más 1 es 3, menos 1 es 2 y 2 es distinto de 3. Entonces, para evitar contradicciones, lo que se hace, que esto pues es común hacerlo en distintas áreas de las matemáticas porque el cero es un elemento que suele llevar a problemas. Pues, por ejemplo, no existe la división por cero, cero elevado a cero, según el área de las matemáticas en la que estemos trabajando, nos puede convenir que sea cero o que sea uno. Pues aquí, pese a que pudiera parecer que por la definición la dimensión del espacio cero es uno, nos conviene, para evitar contradicciones, definir que en el caso en el que tenemos una suma directa, la dimensión de la intersección, que es el vector cero, pues sea cero. O sea que aquí no se cumpliría este lema para el caso del vector nulo. Tendríamos que la dimensión del conjunto formado por el vector cero es cero. Así que cuando tenemos una suma directa, nuestro teorema se ve reducido a solo esta parte de aquí. Así que la dimensión de f suma directa con g es igual a la dimensión de f más la dimensión de g. Y nada, ya pues con esto habríamos terminado el capítulo. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente.